Buenos días, mi nombre es Berta de las Heras, trabajo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y quería agradecer lo primero de todo al doctor Beitia y a la organización del Congreso que me hayan invitado a hablar sobre la ecografía intestinal en la enfermedad inflamatoria intestinal. Como saben, con el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, con el empleo de equipos ecográficos cada vez más potentes y software más novedosos, así como las sondas de alta frecuencia que nos permiten discriminar las capas de la pared intestinal, cada vez vamos adquiriendo mayor familiaridad con los hallazgos ecográficos del tubo digestivo y cada vez tiene mayor papel en el estudio de las patologías del tracto gastrointestinal, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una técnica no invasiva que permite evaluar el intestino en situación fisiológica y en tiempo real, y esto nos aporta, más allá de la información morfológica, información sobre aspectos funcionales como puede ser el peristaltismo o el tránsito. Además, en contraposición con los estudios endoscópicos y los estudios varietados, tiene la capacidad de evaluar todo el espesor de la pared y también los hallazgos extraintestinales. Desde que la curación mucosa es un objetivo terapéutico, la ileocolonoscopia sigue siendo el patrón oro, pero tiene ciertas limitaciones porque es invasiva, solo evalúa la capa mucosa y los hallazgos endoluminales y solo alcanza a evaluar el colon y el ilion terminal. Por todo ello, son necesarias pruebas de imagen que nos ayuden a evaluar tramos proximales, la afectación transmural y las complicaciones extraintestinales. La ecografía tiene ventajas respecto a la tomografía computerizada porque no aporta radiación ionizante y ventajas respecto a la resonancia magnética porque es en principio una técnica mejor tolerada, más disponible y más económica. A lo largo de toda la explicación hablaré sobre todo de las recomendaciones publicadas en las guías ECO el año pasado y el documento de consenso de GTQ que está pendiente de ser publicado este mismo año, que ambos coinciden en que la ecografía puede tener un papel importante en la enfermedad inflamatoria intestinal tanto al diagnóstico inicial como a lo largo de toda la evolución de la enfermedad y también para la detección de complicaciones. En cuanto al diagnóstico inicial, permite evaluar la actividad inflamatoria y la extensión. Voy a ir desglosando un poquito qué hallazgos encontramos que nos pueden hacer sospechar que hay actividad inflamatoria. El hallazgo más característico es el engrosamiento de la pared. Utilizamos un punto de corte de 4 milímetros al diagnóstico inicial por tener mayor especificidad y un punto de corte de 3 milímetros cuando la enfermedad de Crohn ya es conocida para tener mayor sensibilidad. En la imagen de la izquierda observamos un ilion terminal discretamente engrosado, es un engrosamiento regular de la pared, conserva el patrón en capas. A la derecha tenemos un sigma que también tiene un engrosamiento de la pared preservando el patrón en capas. Sin embargo, aquí a la izquierda observamos un ilion terminal francamente engrosado y aquí se desdibuja un poco el patrón en capas de la pared y esto también es otro hallazgo que sugiere inflamación. Y a la derecha observamos una afectación iliocecal, este es el ilion, la válvula con los dos labios y luego por aquí observamos también un poquito de engrosamiento del apéndice por contigüidad. En estas otras diapositivas, estas son imágenes del mismo paciente, observamos estas imágenes hiperecogénicas que alcanzan el espesor de la submucosa, que son pequeñas úlceras o aftas que se correlacionan muy bien con la actividad inflamatoria con los hallazgos endoscópicos. Pero también observamos a veces úlceras profundas, como la presencia de esta imagen hiperecogénica que atraviesa la capa submucosa, o esta incluso que llega casi a atravesar toda la pared, que casi más que una úlcera podríamos considerar una fisura. Otros hallazgos son, como vemos en el vídeo, que se observan ciertas adenopatías, o también el engrosamiento de la grasa mesentérica que rodea estas asas de ilion terminal que también estaban muy engrosadas. Como saben, la hipervascularización que sucede en la pared intestinal se correlaciona con la actividad inflamatoria porque se produce una cierta neoangiogénesis y esta hiperemia la podemos detectar en modo Doppler color. Utilizamos una escala modificada de Lindbergh para tratar de hacer una escala semicuantitativa en la que si no observamos ningún foco o algún foco aislado a lo largo de la pared serían los grados 0 y 1 y cuando ya observamos de 2 a 5 vasos por centímetro cuadrado de la pared o incluso ya toda la pared ya coloreada con esta imagen incluso de vasitos que atraviesan la grasa mesentérica hasta alcanzar la pared intestinal, que serían los grados 2 y 3, que en diversos estudios se han visto que son los que se correlacionan con actividad inflamatoria.
También podemos detectar esta hiperemia con contraste. En Europa nosotros disponemos del Sonoview, que es un contraste de segunda generación compuesto por microburbujas de hexafluoruro de azufre cubiertas con una cubierta lipídica. Estas microburbujas tienen el tamaño similar al hematíe, por lo tanto nunca salen del tejido vascular, siempre permanecen dentro del torrente sanguíneo. Y una vez que la capa de lípidos se diluye, el gas difunde y se elimina por vía respiratoria. Esto hace que no sea nefrotóxico y que tenga un elevado perfil de seguridad. Tenemos distintas maneras de evaluar una ecografía contrastada. Podemos simplemente discriminar entre capta contraste, no capta contraste para diferenciar tejido vascularizado del que no lo está. Podemos evaluar el patrón de captación y podemos hacer un estudio dinámico con contraste, obteniendo lo que se denominan curvas de tiempo-intensidad, como este ejemplo, en el que se evalúa la cantidad de contraste que llega a una determinada zona durante una determinada unidad de tiempo. Y esto nos da ciertos parámetros como el pico de máxima intensidad, el área de llenado, el área de lavado, la pendiente. Bueno, hay una serie de variables que son las que se analizan y algunas de ellas en distintos estudios son las que se han correlacionado con mayor actividad inflamatoria. Tenemos el problema con la ecografía contrastada de que hay distintos equipos y distintos softwares y hay muchísima heterogeneidad en los estudios y a veces es difícil extrapolar los datos. Este, por ejemplo, es otro tipo de curva diferente. En este tipo de curvas lo que cuantificamos es el porcentaje de aumento de realce, como por ejemplo en este caso. Los primeros estudios eran una valoración cualitativa, pero poco a poco fueron surgiendo estudios cuantitativos y, por ejemplo, en este estudio del doctor Ripollés del Hospital PSET de Valencia, pues detectaron que un aumento del 46% del brillo de la pared se correlacionaba con actividad inflamatoria. Ya digo que hay mucha heterogeneidad en los estudios, pero hay dos revisiones sistemáticas, una de ellas con metaanálisis, que concluyen tasas de especificidad y sensibilidad muy elevadas para la detección de inflamación con el contraste intravenoso. En este otro estudio del mismo grupo de Valencia, lo que observaron es que quizá el contraste no era necesario usarlo en todos los casos. Nos ayuda a discriminar cuando observamos un engrosamiento de la pared sin detectar la hiperemia en modo Doppler color, porque si lo hubiéramos detectado en Doppler color, la ecografía con contraste no nos aporta mayor beneficio a la hora de decir que aquello está inflamado. Después hablaré sobre la monitorización de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, como saben, los objetivos terapéuticos serían la curación mucosa y la curación transmural. La curación mucosa se evalúa fundamentalmente por endoscopia, pero las pruebas de imagen serán complementarias sobre todo en aquellos segmentos proximales que no sea posible de alcanzar con endoscopia. Y en la curación transmural nos ayudamos de las pruebas de imagen, entre las que se incluye la ecografía intestinal. Entonces, ¿cada cuánto tiempo haríamos una ecografía a pacientes que están estables, que permanecen asintomáticos? Bueno, pues como comentaba previamente, sabemos que la disminución de la inflamación en una prueba de imagen es a día de hoy un objetivo terapéutico y que existe mucha discordancia clínico-patológica en estos pacientes. Además, la calprotectina tiene un escaso valor en la monitorización de la enfermedad de Crohn que no sea de colon, con lo cual debemos tener en cuenta la ecografía como una técnica inocua que aporta mucha información y que podría estar indicada en estos pacientes. ¿Cada cuánto tiempo hacerlo? Pues no está claro. No, eso todavía no está por determinar, pero quizá cada 6-12 meses es lo que estaban proponiendo en el documento de consenso de GTQ. Pacientes que tengan síntomas, la ecografía nos va a ayudar mucho, sobre todo a discriminar si estamos ante un brote o ante otras causas de los síntomas, ya sean causas relacionadas con la enfermedad de Crohn o causas que no tengan que ver, ¿no? Que sea casualidad que ese paciente pues ahora a lo mejor tiene un proceso viral. Entonces, un paciente que tenga síntomas, la ecografía nos podría ayudar a discriminar si tiene o no tiene brote y si tiene brote, cómo extenso es e incluso qué gravedad tiene. Si son pacientes
cuya enfermedad es fundamentalmente de colon, quizá la endoscopia sigue siendo la primera prueba de imagen a pensar en ella y las pruebas la primera prueba diagnóstica, y las pruebas de imagen serían complementarias, pero cuando la enfermedad es de intestino delgado, pues se proponen las pruebas de imagen, entre las que se incluye la resonancia magnética y la ecografía, más o menos la cápsula endoscópica, que sabemos que tiene también ciertas limitaciones en estos pacientes si tienen antecedentes de estenosis y demás. En el METRIC lo que se vio es que la resonancia magnética y la ecografía tenían una altísima sensibilidad ambas para detectar la presencia de enfermedad. Sin embargo, es verdad que la resonancia magnética es un poquito mejor a la hora de evaluar la extensión, y la tomografía computerizada la deberíamos dejar reservada únicamente para urgencias. Un ítem importante en la monitorización de la enfermedad es la monitorización de la respuesta al tratamiento biológico, porque la ecografía contrastada permite, hay ya varios estudios que se han ido publicando a lo largo de los últimos años, en los que se observa que cambios en la cuantificación de contraste muy precozmente, en semanas a las 4 o 6, según los estudios, 4, 6, 8 semanas, es capaz de predecir la respuesta al tratamiento a largo plazo. También es útil la ecografía en la evaluación de la recurrencia posquirúrgica. Sabemos que estos pacientes, a lo largo de la historia natural de la enfermedad, un alto porcentaje de ellos va a acabar requiriendo una cirugía y la resección de algún segmento intestinal, y la mayor parte de ellos, o bastantes de ellos, podrían acabar teniendo recurrencia o bien en la anastomosis o en tramos proximales, de manera que son pacientes que necesitamos estar muy encima y tenerles bien controlados. La endoscopia sigue siendo el patrón oro, pero la calprotectina fecal, la ecografía, la resonancia y la cápsula son alternativas no invasivas que nos pueden aportar y ayudar mucho, sobre todo cuando la afectación es de intestino delgado. Este es un ejemplo que tengo de una anastomosis, ese era el segmento ileal, esto ya es intestino grueso, y se observa un engrosamiento de la pared del ilion neoterminal. Los hallazgos ecográficos en la recurrencia posquirúrgica son similares a los que observamos en pacientes no operados. Los hallazgos que sugieren inflamación son los mismos: el aumento del grosor de la pared, la alteración de la estructura en capas, la hiperemia, que ya o bien se puede detectar en modo Doppler color, o nos puede aumentar la sensibilidad el uso de contraste. Y por último, la ecografía es útil para la detección de las complicaciones. En cuanto a la estenosis, la ecografía tiene una adecuada sensibilidad y especificidad. Es cierto que cuando la sospechamos, por ejemplo, como en este caso, que observamos un segmento engrosado con una dilatación preestenótica mayor de 2,5 centímetros, y esto nos hace sospechar que este segmento está estenosado, el empleo de contraste oral, que habitualmente se utiliza polietilenglicol, hacemos una exploración basal, administramos al paciente entre 250 y 750 cc de polietilenglicol y lo evaluamos entre 20 y 30 minutos después. Eso aumenta mucho la sensibilidad en la detección de estenosis. Otra cuestión importante en las estenosis es la diferenciación entre fibrosis e inflamación, ya que el tratamiento sería radicalmente distinto. Lo cierto es que estas estenosis la mayor parte de las veces son mixtas, pero bueno, quizá con la ecografía en modo Doppler color, si detectamos hiperemia, o igualmente con el contraste intravenoso, si somos capaces de cuantificar la llegada de contraste en el segmento afecto y nos da idea de que ahí hay una hiperemia. Incluso cada vez hay más estudios que van saliendo acerca de la elastografía, pues de esa manera podemos tratar de discriminar si hay o no un componente inflamatorio, un mayor o menor componente inflamatorio. En cuanto a las fístulas, aquí sí que la enteroresonancia es preferible por ser más sensible, aunque en ocasiones se observan muy bien, sobre todo si no son demasiado profundas. Debemos tener en cuenta que con las ondas de alta frecuencia tenemos muy buena resolución de imagen, pero en segmentos de escasa profundidad, con lo cual en pacientes obesos o en afectación de tramos más profundos, la ecografía perdería sensibilidad. Pero bueno, en esta ocasión, en esta imagen observamos dos asas intestinales, ambas engrosadas,
Como ven, efectivamente, la que está más anterior se discrimina mejor, se observa mejor con mejor resolución que la que tenemos más profunda, que se observa un poco peor, pero se ve clarísimamente ese tracto hipoecoico con estas imágenes hiperecogénicas que reverberan en su interior, que esto es una imagen de una fístula enteroentérica. También es útil la ecografía en la detección de masas inflamatorias y de abscesos. Tengo un par de ejemplos. En esta ocasión tenemos un absceso que por la parte anterior, la verdad que es una imagen muy heterogénea, de difícil discriminación. Sí es cierto que en esta otra zona parece observarse una pared y estas imágenes hiperecogénicas que reverberan podrían ser gas ectópico y al administrar contraste lo que sí observamos es que se delimita mucho mejor el tamaño del absceso y que en el centro de la lesión no se capta contraste, con lo cual esto es un tejido necrótico avascular y eso es lo que nos da idea de que esto es una colección abscesificada y sin embargo sí que se observa captación del contraste periférico a la lesión. En este otro caso tenemos este ilion terminal que también está bastante engrosado, hace una curva aquí casi de 90 grados y de la misma asa, pero en distintos tramos, bueno, aparte de que tiene hiperemia demostrada en modo Doppler, se observaban estos dos tractos hipoecoicos, aquí y aquí, que alcanzaban esta zona anfractuosa, hipoecogénica, de bordes mal definidos, con algún foco hipoecogénico en su interior, que medía más o menos 3,2 por 2,5, que me quedaba duda si podía tratarse de un absceso o por el contrario, ¿no? Entonces lo que hicimos con este paciente fue administrarle contraste. Con esta crucecita voy señalando la lesión en modo B para no perderla de vista y lo que observamos es que la captación de contraste es difusa por toda la zona, con lo cual se descartó que esta masa estuviera especificada y era un flemón. En cuanto a la colitis ulcerosa, he hablado todo lo anterior, me estaba refiriendo fundamentalmente a la enfermedad de Crohn, porque la colitis ulcerosa hay varias cosas que la diferencian. Por un lado, la afectación es principalmente de la mucosa, la afectación es al ser de distal hacia proximal, tiene mayor sentido evaluarla con endoscopia, que es relativamente accesible, la zona que va a estar afecta, y además justo el recto no se evalúa muy bien en la ecografía transabdominal y además suele correlacionarse mejor con la clínica, suele correlacionarse mejor con la calprotectina fecal. Por todo ello hay menos evidencia del papel de la ecografía y menos publicado al respecto, pero sí que hay literatura al respecto y los hallazgos son similares. El grosor de la pared suele estar afectado, también se puede detectar la hiperemia en modo Doppler color y en contraste y cada vez también va habiendo más estudios que tratan de correlacionar los hallazgos de la cuantificación de contraste en las curvas de tiempo-intensidad con la respuesta al tratamiento biológico. De modo que, bueno, ya para terminar quería concluir que la ecografía es una técnica no invasiva, bien tolerada, que nos aporta muchísima información. Tiene un papel muy importante en esta enfermedad y en la detección de sus complicaciones. Y la posibilidad de realizar estudios cuantitativos pienso que puede ser un poco el futuro de cara a valorar la monitorización de la respuesta al tratamiento biológico. Y nada más, quería darles las gracias por su atención.